me oigan a través de este aparatito. Que como decía mi esposa, ¿verdad?, que lo usa para algo bueno, pues le sirve bastante de bendición, ¿verdad? Ya les contó mi esposa el viaje que tiene. Les quiero decirles de que no sé si les contó ella o les conté yo, pero hemos tenido muchas noticias de que por allá hay mucha necesidad de la palabra, ¿va? Y hemos estado orando y Dios pues ya empezó a abrir las puertas. Quiero decirles de que yo le decía ayer que estábamos en la iglesia, les decía que es un privilegio de parte de Dios. Y este es el inicio del ministerio allá afuera de aquí, fuera de Villanueva, ¿verdad? Eh, a veces me ha tocado irme solo y a veces se va ella. Nunca hemos salido juntos en una campaña, cada quien ha salido en diferente tiempo. Pero yo pienso que en este momento, en este último tiempo, creo que va a ser juntos. ¿Por qué? Porque hay mucho problema tanto en hombre y en mujer, pero a veces el hombre es un poco más, como le dijera, un poco más duro en recibir la palabra que la mujer. Esa es una de las ventajas que tienen ustedes las mujeres, que son más sensibles que nosotros los hombres, aunque a través del cambio que Dios hace en nuestras vidas, uno se vuelve más sentimental, se vuelve más especial en el Señor, ¿verdad? Porque quiero decir, yo soy bien llorón ahora. Antes yo no lloraba, yo era fuerte, no lloraba por algo que pasara, era difícil que alguien me viera llorar. Pero ahora en el Señor lloro, ustedes. Lloro cuando alguien me cuenta, cuando oigo que están pasando pruebas, cuando oigo que están con parejas peleando, cuando alguien dice se está divorciando, me duele. Pero esos cambios lo hace el Señor, ¿verdad? Entonces, vamos a orar para que a mi esposa le vaya bien. Y como ella dice, muchas veces no duerme uno, es solo de predicar, ministrar. A veces hay que ministrar 100, 150 personas y al otro día hay que ir a liberar, hay que orar. Miren, es un trabajo duro en el Señor. O sea, el cuerpo se cansa, pero el espíritu está vivificado. Yo no sé ustedes, pero con mi esposa hemos tenido la experiencia de que cuando es mucho a la presencia de Dios, hasta 3 días pasamos con fiebre, tirados en cama, porque es mucho el poder de Dios en la vida de uno y uno como humano pues no aguanta tanto ese poder, ¿verdad? Pero a eso nos levantó. Yo me quedo aquí apoyando a lo que se va a hacer el sábado. Tenemos Santa Cena el domingo, entonces también Dios sabe por qué yo me tengo que quedar aquí, ¿verdad? Pero oremos por ella, oren por nosotros, porque así como se va a la batalla, así viene el enemigo a querer estorbarnos, ¿verdad? Así que vamos a empezar un tema muy bonito. Un tema en el cual, miren, yo casi ven que yo solo oigo cuando están aquí con mi esposa y he visto los temas que mi esposa ha dado y a veces vengo a oír y oigo lo que ustedes le dicen a ella, pero les voy a decir algo. Espiritualmente no están solos. Aquí pues gracias a Dios pues nos hemos tomado eso de que oremos por cada uno de nosotros porque así lo manda la palabra. Que cada uno de nosotros llevemos las cargas de los más débiles, los más fuertes ayuda al más débil, el que está caído hay que ayudarlo a levantar. Entonces, eso es un trabajo y un trabajo muy bonito. Pero yo ayer estaba allá en mi cuarto, acababa de venir a orar, me fui para allá al cuarto y me puse a meditar en la palabra. En eso había un video, pero en eso el Señor viene y me da el tema de Ezequiel. En el Valle de los Huesos, decía. Bueno, pues vine y me fui a buscarlo. Me fui a buscarlo en YouTube. Quiero decirles de que, gracias a Dios, ¿se acuerdan que mi esposa dijo que no tenía teléfono? Pues ya me regalaron un teléfono. Solo es de que le vaya a comprar el chip y le vaya a poner no sé qué, pero ya me regalaron un teléfono.
¿verdad? Y está nuevito. La persona que me dijo, no lo he usado, está nuevo. Entonces, gracias a Dios, pues ya Dios me proveyó un teléfono. Entonces, buscando ahí, encontré la palabra que Dios quería que platiquemos hoy. Entonces vamos a hablar, yo creo que apunten ahí. Vamos a hablar en el libro de Ezequiel, capítulo 37 y verso 1. Ezequiel, capítulo 37 y verso 1. Amén, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio del valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todo el derredor. Y he aquí, eran muchísimos sobre la faz del campo y por cierto secos en gran manera. Verso 11. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí, ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Somos del todo destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová de Dios, el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Miren qué maravillosa palabra. Nosotros tenemos mucho poder en nuestra boca. Pero si hay alguien que estuvo aquí en la tierra, fue aquel que dio su vida, que fue Jesús de Nazaret. Miren, yo leo la palabra y me encanta saber cuando Jesús en cada lugar que iba hacía milagros. Él era la diferencia en todos los lugares en el cual él pasó. Nosotros tenemos ese mismo poder, porque él nos dijo que todo lo que él hacía nosotros lo podíamos hacer. Y aún cosas más íbamos a hacer las que él hizo. Pero mire, dice la palabra de Dios que Ezequiel lo llevó a una visión y lo llevó a un lugar donde había huesos, esqueletos, por decirle algo, que no tenía nada. Y yo le decía ayer, porque ayer estábamos aquí, me tocó predicar anoche, y le decía yo aquí a los miembros, le decía, miren ustedes, imagínense, Dios tiene el poder de todo. La palabra de Dios dice que él hizo el cielo, la tierra, él hizo los mares, los peces, los árboles, nos hizo a nosotros, hizo todo. Él hizo de la tierra, del barro, dice, le dio soplo de vida y nosotros estamos aquí por eso. Entonces él puede hacer todo. Él no necesita de nadie. Él no necesita de nada de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de él. Pero miren, nosotros muchas veces, yo me acuerdo que mi papá me contaba una historia y me decía, mira, mijo, yo a veces digo por qué estoy así, pero cada vez que yo me acuerdo una vez, porque mi papá fue bendecido, pero nunca su bendición prosperaba. Y él me decía, yo me acuerdo, me dijo, que una vez tu abuela me dijo, yo estaba tomando, me contó él, y yo ya no llevé dinero a la casa. Y vino tu abuela y me dijo, mal hijo, ojalá, dice que le dijo, tu dinero se te vuelva agua en tus manos y que nunca le vayas a tener dinero. Y miren ustedes, con qué fuerza, con qué fe, con qué odio, no le puedo decir con qué fue porque no fue una bendición, pero se lo ha de haber dicho con autoridad y con poder. Porque mi papá, yo vi, cuando mi papá 1,000, 2,000 quetzales, eran como que agua tuviera. Mi esposa es la mejor testigo, que a veces le decían, ¿y el dinero qué sería? A ver,
Se acabó. No le tardaba un dinero. No, mi papá fue bendecido en trabajo en gran manera, pero así como ganaba, así se le iba. Entonces él me decía, mira, de esa maldición que me dio mi mamá. Entonces miren ustedes, nosotros tenemos un gran poder en nuestra boca. Nosotros tenemos el poder de poder bendecir o maldecir a la persona, pero algo sí es bien cierto. Nosotros no podemos maldecir a nadie, porque el único que hace eso es el Señor. El único que nos va a defender de eso es el Señor. Pero usted y yo sí podemos bendecir al que está con nosotros, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa, a toda la familia. Miren, yo me acuerdo que antes uno le valía la palabra, uno hacía un trato y la palabra valía. Yo no sé si todavía más de algunos de ustedes se acuerdan, pero cuando uno hacía un contrato o hablaba un trato, valía más la palabra. Yo me acuerdo que mi papá cuando compraba, a veces compró un carro, tuve la oportunidad de comprar un carro nuevo, y le dijo, mi mamá le dijo, ¿y cómo lo hiciste? ¿Y los papeles? No, solo me lo vendió, ya me dio los papeles. Y ya lo pagaste, no, me lo dieron por cuotas. Y el contrato, pues no hubo contrato, la cosa es que hay que pagar. Así eran los de antes. Entonces, lo que pasó, o lo que pasa, es que nuestra palabra la usamos, o nuestra boca la usamos para lo malo. Miren, Ezequiel dice que estaba en un lugar, dice que él pasó y estaban todos los huesos rotos. Dice la palabra de Dios, miren pues, cuando la palabra de Dios nos dice, y me dijo luego, hijo de hombre, le está hablando a Ezequiel, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y perecieron nuestra esperanza y somos todos destruidos. ¿Qué pasa? El pueblo de Israel, aunque nosotros seamos adoptados en ese pueblo, nosotros somos parte de ese pueblo. Entonces lo que dice la palabra aquí es que usted muchas veces está sin esperanza y nos sentimos destruidos. ¿Por qué? Porque el enemigo siempre va a querer siempre va a querer destruir lo que Dios quiere hacer en su vida. Mire, si alguien lo odia a usted y me odia a mí, es el enemigo Satanás. ¿Por qué? Porque su palabra dice que usted y yo somos semejanzas a Dios. Entonces lo que Satanás hace, él no puede destruir a Dios, pero sí va a querer destruir su semejanza, que somos nosotros. Entonces lo que él hace es que va a venir tropiezo, es que va a venir lucha, va a venir prueba, van a venir de toda la forma en la que usted crea que va a venir. Satanás va a querer destruir su hogar, sus hijos, toda su familia. Él no le importa edades. No le importa estatus social, él no le importa nada. Lo que él quiere destruir es la semejanza de Dios. Pero dice la palabra que viene Dios y le dice a Ezequiel, mira, mi pueblo siente como que los huesos están muertos, ya no tienen esperanza, se sienten destruidos, se sienten que ya no pueden hacer nada. ¿Pero qué? Pero vino Dios y utilizó a Ezequiel. Ahora pongamos a este tiempo. Nosotros podemos ser esos siervos en los cuales la palabra de Dios dice que nosotros haremos cosas aún más que las que hizo su hijo que vino aquí a la tierra. Pero el problema está que usted no ha confesado que Dios es el Todopoderoso en su vida. Muchas veces nos sentimos afligidos, muchas veces nos sentimos angustiados. Miren, yo le digo a mi esposa, yo le digo muchas veces, mira, es cierto, nosotros dependemos del Señor, pero cuando se van acercando los días o las fechas en las cuales hay pagos que hacer y miramos, al principio fue así. Yo me angustiaba, le decía, Dios mío, les he contado que hasta bíblico se vuelve uno porque empieza el Señor, pero si dice su palabra, que el obrero es digno de su salario, que el hombre impío y que no da gasto en su casa es como el impío. Y miren, empecé a decirle al Señor, como que yo fuera más que el Señor, que el trabajo que Él pudiera darme aquí en la tierra era mejor que sus bendiciones. Entonces lo que pasa es que muchas veces nos sentimos nosotros angustiados, nos sentimos opresados, nos sentimos que ya no podemos más, pero nosotros tenemos el poder en nuestra boca. Mire, lo que pasa
Yo le decía ayer aquí a la congregación, le decía anoche, es más fácil que venga alguien y le diga a usted, mire, usted venga, siembre, usted venga, haga un pacto con el Señor, usted venga, dé su mejor ofrenda, dé su mejor bendición, traiga, si usted no tiene aquí, ofrezca lo que sea, lo más caro que usted tenga, lo de más valor en su vida, tráigalo al Señor. Y el Señor va a hacer lo que usted necesita. La gente siente más fácil hacer eso, que de la palabra de Dios dice, apartaos del mal, no pequéis, busca el rostro de Dios, deja ya de pecar. Siente más fácil como comprar lo que Dios quiere hacer en tu vida. Miren, lo que ustedes me miran aquí, ustedes han oído unos mensajes aquí, mucha gente a mí me conoce, yo les he dicho, a mí me han escrito y me dicen, deja de estarle robando dinero a la gente. Ay, Dios mío. Bueno, no les digo nada, digo, sí, va, les digo. Pero así toca. Pero los que conocen aquí, los que han venido a nuestro hogar se han dado cuenta. Y muchos han venido aquí y dicen, pero ¿qué hay aquí? Que aquí hay paz, aquí se siente diferente. La gran diferencia es que aquí vive aquel que todo lo puede. Miren ustedes, llega un momento en el cual nosotros, cada uno de nosotros, tanto mujeres como hombres, yo no sé, pero cuando yo dejé de tomar, yo dejé de hacer tantas cosas, por un momento mi esposa, no era de que ella me hostigara ni que me tratara, fue poquito tiempo lo que él hacía, ella me decía o hacía. Ya les contó que a veces ella me enojaba tanto, me hacía un montón de comentarios para que yo me enojara. Y después me daba un huevo y me daba aguacate. Ella dice ahora que lo hacía para que yo me muriera. Y no lo logró. Ella a veces decía cosas, miren, a veces se les olvida a las mujeres, se nos olvida a los hombres las cosas que hemos hecho. Pero todo lo que vamos a hacer va a traer una consecuencia. Todo lo que nosotros decimos trae algo malo. ¿No? Creo que estés a la par mía si quieres, me acompañas. ¿Quieres tú? ¿Tú si quieres? Yo sí quiero, pero tengo mucho que hacer. Va. Entonces, eso es lo que pasa. Nosotros venimos y tenemos lo que Dios nos ha dado siempre. Mire, los planes de Dios han sido que nosotros estemos siempre en victoria, pero encontramos o venimos que alguien nos habla de la forma más fácil, según nosotros, para que Dios haga lo que nosotros queremos. Yo me acuerdo una vez que no teníamos nada para comer. No teníamos nada. Y vine yo y le dije le dije a mi esposa, mira, le dije, ahorita vengo. ¿A dónde vas? Voy a conseguir lo que necesitamos. Mira, no tenemos que comer. No fue en este tiempo. Esto fue hace como unos 20 años, cuando yo empezaba en los caminos del Señor. Entonces le decía yo ayer a la congregación, le decía, miren, yo fui y salí. Y empecé pues a decir, bueno, voy a ir con Sutano, voy a ir con Mengano, voy a ir con aquel y allá, y voy a ver, ellos me van a prestar dinero. Fui a ustedes y no encontré a nadie. Y dije yo, ya sé dónde están. Y me fui donde estaban, y cierto, ahí los encontré, era un billar donde nosotros nos juntábamos en aquellos tiempos. Yo ya no iba porque ya estaba yendo a la iglesia. Cuando llegaron todos me vieron. Y todos me dijeron, ¿y vos qué? No, miren pues ustedes, pero con otras palabras, así. Es que fíjense que yo venía aquí a molestar a ver si no tiene a 300 quetzales que me presten. Y ustedes saben que yo se los voy a dar. Entonces vino uno y se me quedó viendo y me dijo, vos prestando dinero. Sí, ¿y no eras vos el que más dinero tenías, pues? Y me empezó, miren, a bombardear. Yo decía, en el momento dije, Dios mío,
Dios mío, decía yo, ay, ¿qué hago? ¿Por qué no me fui en ese momento? Vine y dije, no, yo es que yo tengo necesidad. Entonces empecé a volver a estar total que me dijeron, va, mira, pues me dijeron, me dijo te voy a dar los 300 quetzales, pero te tomas este vaso de cerveza. Y yo le dije, no, hombre, yo no me puedo tomar ese vaso de cerveza. Ya llevo 2 meses sin tomar y si me tomo eso, me puedo hasta tomar otra vez, no, hombre. Entonces me dijo, no, hombre, si es un vasito, vos si te van a dar los 300 quetzales, hacelo, mira, tu familia te está esperando. Miren cómo es el diablo. Entonces vino en mi mente y dijo, sí, es un vasito, ni modo que un vasito va a hacer que me quede. Ya, yo me lo tomo, agarré el vaso y me tomé el vaso de cerveza. Miren ustedes, ni los 300 ni yo en la casa, como a los 3, 4 días yo aparecí en la casa. Nuevamente volví a caer. ¿Por qué? Porque primeramente yo no había cambiado, yo no le había creído a Dios, yo no había confiado en Dios, más confiaba en el hombre y eso es lo que pasa. Nosotros buscamos primero la ayuda del que nosotros miramos y no la ayuda del que no miramos. Y esa fue una de las cuantas veces en las cuales yo venía y busqué primero la ayuda de los hombres y no la ayuda de Dios. Otra ocasión estaba. Y miren cómo es uno, pues. Yo les decía anoche a la congregación, decía, miren qué sinvergüenza fui. De veras que yo merecía que viniera Dios y tratara en mi vida más de lo que Él pudo haber hecho en mi vida. Porque empecé otra vez, caí esa vez, después el Señor me vuelve a dar la oportunidad, volví otra vez al Señor, empecé otra vez en los caminos del Señor. Con esto que les cuento no quiere decir de que usted venga, sí pues como el pastor, caía y otra vez lo perdonaba. No, usted no lo haga. Usted no lo haga porque yo algo he dicho. Dios no hace acepción de personas. Dios nos ama a todos, pero yo no sé por qué Dios a mí me permitió eso. Pero no quiere decir que todos podamos hacer eso. Eso no lo vaya usted a hacer. Por favor, se lo pido, porque usted no sabe los planes de Dios para su vida. No es que Dios me ame más a mí. Yo no le sé, eso sí no le sé decir por qué, porque yo se lo he preguntado y Él simplemente dice que me baste en su gracia. Se lo cuento como testimonio. Y para que vean como las cosas malas que hacemos. Entonces vengo yo y le digo a mi esposa con aquello, es que mire usted, cuando uno viene al primer amor, dice, ahorita voy a ir a predicar, ahorita yo voy a ir a hablar de fulano, a sultano, voy a ir a de mi familia, voy a ir de aquello, y empieza uno cuando está en el primer amor del Señor, que quiere hablar de Dios porque uno tiene ese gozo en su vida. Pero para que nosotros salgamos, nosotros tenemos que prepararnos. Miren, esta salida que tiene mi esposa no fue de tiempo pequeño. Ella lleva ya como 4 años orando y preparándose para cuando ella iba a salir. No fue de que ya viniera y nos diera el pastorado al Señor y bueno, ya empezaron. Bueno, váyase ya a donde tiene que ir. No. Esto tiene un proceso. ¿Por qué? Porque nosotros primero tenemos que llenarnos, tiene que haber un cambio, como ella dice, como todos. El buen cristiano dice, lo que usted va a predicar es lo que usted tiene que hacer. Si a alguien le ha costado estar en fe es a mí. Pero en esa ocasión dije, Dios mío, yo tengo ganas de ir a hablar, de ir a predicar. Entonces, como yo les he contado, amigos o conocidos normales, o quiera decir sanos, no tengo. No tengo. Yo no sé qué es tener algún amigo, algún conocido que un día me llame y me diga, mira vos, echémonos un cafecito, vamos a platicar como muchos que conozco tienen, que a veces se juntan y que se toman un café. Yo no tengo esos amigos. Yo nunca he tenido un amigo de esos. Y me gustaría tener a alguien así, que alguien nos dijera, vamos a tomar, porque ha de ser bonito. Con decirles de que cuando había una plática en iglesia, le decía a mi esposa, ¿yo qué hago aquí? Yo no puedo hablar nada. Es como que me hablaran en otro idioma. Mire, por eso a mí me encanta ese coro, esa canción de Jesús Adrián Romero que se llama Tu Bandera. Me encanta porque al oírla, oigan la letra, todo eso que él dice al principio era lo que yo viví. Me encontraba en un mundo que yo no sabía, pero sabía bien que él estaba ahí. Entonces lo que yo hice, dije, bueno, yo voy a ir a ganar las almas para Cristo y me voy. Y miren ustedes, me voy a meter donde no tenía que meterme. Por eso les digo todo, porque yo sabía que iban a estar todos.
Gracias a Dios no me llevé la Biblia. Gracias a Dios, porque no digo que fuera más, bueno, pecado, pero gracias a Dios no hice eso. Y me voy usted. No, yo voy a ir a hablarle del Señor. Y me voy a meter donde estaban tomando. Primero, ¿qué cambio había en mi vida si lo que había era emoción? Segundo, ¿qué les iba a hablar si yo no había estudiado la palabra siquiera? Y tercero, que ni siquiera yo me puse a orar para decirle a Dios si era su voluntad lo que yo iba a hacer. Mi esposa me dijo, la sierva de Dios que me estaba enseñando, me dijo que no lo hiciera, que no era tiempo, pero a mí, yo quería hablar del Señor y no me importaba. Y me fui. Y miren ustedes, empiezo yo a hablarles. Me acuerdo que llegó un momento que Satanás me dijo, así no te van a entender. Pero como ellos están en otro mundo, en otra forma, échate una cerveza y vas a ver que ya cuando estés en ese ambiente, ellos te van a entender. Y este que ven aquí, lo hizo así. Se tomó esa cerveza. Y ya tomado le hablaba al Señor de ellos. Díganme ustedes, ¿qué estaba haciendo yo ahí? ¿Será que yo estaba hablando o haciendo cosas que Dios quería que yo estuviera haciendo en ese momento, en ese lugar y con ellos? Estaba poniendo el nombre de Dios en todo, mire, haciéndolo pedazos. Haciéndolo pedazos estaba. Pero según lo que yo quería, yo dije, bueno, voy a tomar un par de cervezas y ya medio bolo que ellos me van a entender porque ya se empiezan a hablar tonterías. Cuando ya pasó el tiempo, cuando todos me dijeron, vos, si no, ¿qué estaba haciendo a la iglesia? Pues? Y mira cómo estás. Ahora ya estoy aquí, ahora ya estuvo. No, es que miren, no es necesario que usted haga lo que el pastor y lo que se va a meter a ese lugar, no. ¿Sabe qué pasa? Con que estemos con alguien que no tenemos que estar, con que compartamos una plática que no tenemos que compartir, con que oigamos algo que no tenemos que oír, usted está haciendo que la voluntad de Dios no se haga en su vida. Miren, a mí alguien me dice a mí, es que mire, pastor, es que dejar de hablar malas palabras, usted, eso cuesta, sí cuesta, pero mire, yo me junté con muchos mexicanos, y Dios alburea mucho. Si algo a mí me costó era dejar de hablar en doble sentido. Yo no lo hice por mi fuerza. Pero ayer decía, en la noche decía, por eso es que el Señor nos dice a nosotros que busquemos ayuda idónea, porque la ayuda que yo tenía me decía, Roberto el testimonio, miren esa palabrita llegó a estar hasta aquí, miren, pero gracias a Dios entendí lo que era el testimonio, entendí lo que yo tenía que hacer, que lo que yo estaba haciendo está mal. Lo que yo estaba queriendo hacer delante de Dios no era nada, era un trapo de inmundicia. Dios a mí me estaba mandando primeramente a reconocerlo como mi único y suficiente Salvador. Segundo, bautizarme en el nombre de Él. Y tercero, a orar, a leer su palabra, a llenarme, ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cuánto tiempo pasaron los discípulos con el Señor? Y el Señor, ahí andaban con Él. Cuando Él ya falleció, cuando Él resucitó, les dijo, vaya. Nosotros muchas veces nos meneamos por emociones. Hasta tomamos cosas, que decidimos cosas por emociones. Y esas emociones nos traen consecuencias más adelante de las que nos arrepentimos. Miren, yo les digo a ellos, mi esposa tuvo la mala decisión de haberme conocido, de haberse hecho novia mío en aquel tiempo. Yo no era nada, yo no era cristiano, yo
Creía en Dios, pero creía en Dios. O sea, creía en su existencia, pero no le creía a Dios. Y miren la gran consecuencia que pasó mi esposa. Miren, yo hoy les puedo decir, anoche les contaba ese testimonio. Dios cuando vino a mi vida y cuando Dios supo y miraba que Él no, por más que me decían, por más que hablaban, por más que oraban, por más que todo, primero Dios empezó a tratar la vida de mis hijos. Le decía a Él, al principio me dolía que mis hijos se enfermaban y mi esposa me decía, es que porque te apartaste de Dios, como ya conoces a Dios, volvé a Dios y vas a ver que Dios va a sanar a nuestros hijos. Y volvía yo y sanaba a mis hijos, pero como lo tomé, como el pueblo tomó de que sacrificaba, dije, le pido perdón a Dios. Molina. Ahorita sigo, solo que me mandó, no sé qué esto. Voy a hacer como hace ella. Permítanme ustedes. Ahorita seguimos. Ya está. Bueno. Entonces venía el Señor y trataba mi vida con mis hijos y volvía. Y después mis hijos sanaban y volvía otra vez a pecar. Miren, ¿por qué? Por ver lugar. No había una conversión directamente en mi corazón para entregárselo al Señor. Segundo lugar, no creía lo que me predicaban. Tercer lugar, no creía que Dios fuera a hacer todo lo que hace en nuestras vidas. Entonces, les conté al principio, yo me sentía como alguien, como en una cultura aparte. Yo me sentía que yo no encajaba en ese lugar, yo no encajaba en el evangelio, yo no encajaba en lo que ellos hacían, pero no era que yo no encajara, era porque Dios a mí, yo no había dejado que Dios entrara en mí para que a través de su Espíritu Santo viniera y yo me sintiera cómodo al estar entre la reunión de los santos. Entonces después el Señor trató con mi vida, les conté que Dios vino, trató con mi vida, trató en lo económico. Miren ustedes, yo no sé si mi esposa les ha contado. Pero un día el Señor me dijo, mira Luis Roberto Culajay, me dijo. Por eso miren ustedes, Dios habla. Tengan cuidado cuando Dios habla. Miren, les voy a dar dos consejos. Una es que cuando Dios habla se cumple lo que le va a decir. Y entonces esa persona sí es utilizada por el Señor. Porque hay muchos que hablan por corazón, hablan porque conocen y hablan solo por querer hablar. Pero cuando es de parte del Señor se cumple. Y esta vez me dijo el Señor, mira Luis Roberto Culajay, yo ese orgullo que tienes, eso que tú tienes de orgulloso, yo te lo voy a quitar y te voy a mirar, poner hasta abajo. Y cuando estés ahí, te vas a dar cuenta que yo soy Jehová de los ejércitos. En mi mente, dije yo, tengo trabajo, tengo ingenieros, tengo trabajadores. Si no trabajo eso, trabajo del otro. Yo me sé defender. ¿Qué va a hacer el Señor? Pues para no cansarlos, se me cerraron toditititas las puertas. Todas. ¿Y sabe de dónde me llevó el Señor? Lo único que había en esa ocasión, me dijo mi esposa, mira, si querés hacemos tamales y vamos a vender tamales a las calles. Y empiezo yo a llenar una carreta manual de los de albañil. Y me voy por toda la calzada. Los que conocen Villanueva desde el Mercado Nuevo, todo. Llegué hasta el parque y me vine gritando si querían tamales. Cuando yo, miren, cada paso que yo daba, yo sentía como que me agarraban sentía que me agarraban un pedazo de piel, me agarraban otro pedazo de piel, me agarraban otro pedazo de piel y gritando, ¡hay tamales! ¿Quieren tamales? Lleve sus tamales. Un tamal vendimos.
Y fue porque me conoció, no sé qué cara llevaba en ese momento cuando empecé a gritar así. Y yo le decía al Señor, Señor, si yo me acuerdo de todo lo que hice. Señor, yo me acuerdo cuando yo le quitaba el dinero a la gente. Señor, yo me acuerdo cuando no pagaba. Señor, yo me acuerdo cuando cobraba anticipos y ya no hacía trabajo. Señor, yo me acuerdo. Miren, por eso a mí, cuando alguien me dice todo lo que a veces me ponen ahí, yo digo gracias a Dios porque ahora ya no lo soy. Y venía y le digo a mi esposa, mira, ya no puedo. Un tamal se vendió. Y cuando vine a la casa solo me hinqué y le dije, Señor, su palabra se tenía que cumplir. Señor, usted sabe cómo me va a llevar a sus pies. Pero aún así vino como me pasó, como dice la palabra del Señor. El Señor se endureció mi corazón y al poco tiempo vuelvo a caer atrás. Ya no había más, pues ya no había nada más. Me tocó mi vida, el Señor me dice que vaya y toca mi vida, me iba a morir y el Señor me da la vida y vuelvo a trabajar para el Señor. Y después otra vez vuelvo a hacer las cosas que no tenía que hacer. Después vuelvo otra vez a dejar de depender de Dios, vuelvo otra vez a hacer las cosas malas, vuelvo otra vez a hacer otra vez lo contrario para Dios. Y un día se enferma mi esposa y la llevo al hospital y le dice el doctor, mire, usted está muriendo. Saber que estas manos hicieron eso que ella padece. Y le digo, Señor, por favor, si usted le da vida, si usted me deja a mi esposa, yo le prometo que le sirvo. Yo le prometo que agarro pastorado, yo le prometo que usted me diga algo, si usted me dice que vaya donde tenga que ir, yo voy a ir, Señor, pero yo le suplico, déjeme a mi esposa. Y yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué es lo más duro? Verte todos los días que estás enferma y yo no poder hacer nada. Le dije, Señor, yo le cambio mi vida. Por favor, yo soy el que me tengo que morir y no ella. Si no, él va a hablar. No. Señor, Seguimos. aquí está mi vida. Aquí está. Seguí mi vida, seguí. Aquí está. Seguí, papi. Y entonces viene el Señor y le digo, ¿cómo puede alguien que ama hacer tanto daño? Hacer tantas cosas malas. Pero volvamos a la palabra. Entonces Ezequiel estaba. Y el Señor viene y le dice a Ezequiel, mira, así ha dicho Jehová, el Señor de estos huesos, he aquí yo hago entrar espíritu de vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabéis que yo soy Jehová. Dios viene este día y te dice a ti, párate y dile al problema, párate y dile a este que está haciendo cosas que no tiene que hacer en tu vida, párate y dile al Señor, usted todo lo puede hacer. Usted puede transformar todo. Pero yo voy a confesar todo lo que yo necesito.
El Señor no necesitaba, ¿qué poder no podía tener el Señor? El Señor hubiera podido decirle, huesos, júntense, carne, póngase sobre esos huesos. Pero le dijo a Ezequiel, haz lo que yo te digo, y Ezequiel le habló a los huesos y los huesos se juntaron. Le dijo a Ezequiel, háblale, dile a la carne, a los músculos que se peguen esos huesos, y se pegaron a los huesos. Háblele al problema, háblele a la enfermedad, háblele a la angustia, háblele a la pobreza, háblale. Dile en el nombre de Jehová todo lo que Dios va a hacer en tu vida. Todo lo que Dios va a hacer. Y todavía le dice el Señor, ahora le dice, proclama soplo de vida sobre esa carne y esos huesos. Dios lo podía hacer. Dios no necesita a nadie más para hacer sus milagros. Pero Él utilizó a Ezequiel. Él te va a utilizar a ti. Él me va a utilizar a mí. Él va a utilizar a mi esposa. No porque lo merezcamos. No porque nosotros seamos indispensables a Dios. No. Sino porque Él lo que nos quiere enseñar es que nosotros tenemos el poder a través de Él en hacer cosas que nuestros ojos no han podido ver. Tú tienes que meterte a ese valle. Yo no sé qué valle estás pasando. Yo no sé qué es el problema que tú estás en tu hogar, en ti misma, no lo sé. Lo único que te sé decir es que cuando mi esposa llegó al médico y le dijo, no sabemos, lo único que podemos decir es que usted es un milagro. Un médico hablar de un milagro, solo ese ya era otro milagro. Que un médico dijera que era un milagro. Que una enfermera vio a un niño estar muerto 20 minutos y que después diga, esto es un milagro. Y esto yo lo voy a contar como testimonio a las iglesias donde vaya. Eso es lo que te está hablando el Señor. Lo que quiere el Señor ahora, lo que tú estás pasando, convertirlo en un milagro. ¿Para qué? Para que todo a tu alrededor miren que Dios levantó esos huesos secos, les dio carne y aún es su espíritu, para que todo se haga conforme a su voluntad. Pero tú tienes la fuerza aquí. Confiesa, dile. Mi esposa y yo le podemos decir, yo le decía al Señor, Señor, todavía no puedo tener un teléfono. Eso se lo dije en la mañana, como a las 3 horas. Me dice, aquí tengo un teléfono, aquí está, es tuyo, llévate. Ah, Señor, tengo ganas de un caldo de gallina. Al ratito una llamada que fuera a traer, no una, 3 gallinas. Amén. ¿Qué es lo que tú necesitas? Y te estoy hablando de cosas materiales para que me entiendan, pero espirituales. ¿Sabe qué le digo al Señor? ¿Sabe qué me anhelo ahora? El Señor, pues, en su misericordia ya me bautizó en lenguas, pero yo quiero cantarle en lenguas. Quiero saber qué se siente, le digo al Señor. Quiero cantarle en lenguas para saber qué se siente, y ese es el anhelo de mi corazón. Y ayuda total. ¿Verdad? Pero cuando estamos orando, cuando la presencia de Dios viene y en los mensajes el Señor empieza a usarme en lenguas, o me da palabra, digo yo, ¿quién soy yo para merecer esto? Y me ha costado. ¿Sabe por qué? Porque muchos me conocen y muchos no se alegran de que yo haya cambiado. Muchos no se alegran de que yo sea diferente. Pero eso me demuestra que sí estoy bien. Porque si estuviera mal, ningún comentario contra mí hubiera. Pero como estoy bien, eso me anima a seguir mejor de como voy ahora. Amén. Eso es lo que te tiene que ayudar. Háblale a esos huesos. Háblale. Háblale a ese problema en matrimonio. Háblale a ese problema.
Háblale a eso, a esos conflictos entre la familia. Háblale a esa angustia. Háblale a ese que está quitándote el sueño o a aquella que te está quitando el sueño. Háblale a ese trabajo que se te volvió carga y dile al Señor, Señor, el trabajo a mí me sirve de bendición y yo quiero un trabajo de bendición. Háblale a todo. Si Ezequiel le habló a los esqueletos, imagínense ustedes, esqueleto, ya no había nada. Y Dios le dio vida, le puso carne, le puso vida, le dio el aliento de vida a esos esqueletos. Cuando el Señor habla del pueblo de Israel, está hablando ahora también a la iglesia, a nosotros. ¿Quieres que Dios levante esos esqueletos? ¿Quieres que Dios haga vida en ti? Háblale. Háblale a tu problema. Háblale a tu angustia. Háblale a la tristeza. Háblate a ti mismo. ¿Y cómo es esto? Llegó el día en que yo me paré enfrente de un espejo y le dije a mi reflejo, le dije, te perdono, Luis Roberto Culajay Seque, por todo el daño que hiciste y todo el daño que me hiciste. Y nueva criatura soy. Amén. Y nueva criatura voy a ser para la gloria de Dios. No me aflige que me vitupereen, no, al contrario, ellos me están bendiciendo más. A eso nos levantó el Señor. Hablarle a esos huesos secos. Amén. Hablarle a todos esos que sienten que ya no pueden más. Amén. Yo estuve en ese lado. Yo estuve en ese desierto. Pero Dios es bueno. Y va a utilizar tu boca, tus manos, todo tu ser. No porque lo merezcas, sino porque Dios es bueno. Y porque para siempre es su misericordia. En esta mañana solo quiero decirte que Dios tiene planes perfectos para ti. Amén. Pero como dice, miren pues, con esto voy a terminar. Con esto voy a terminar. Dice, entonces volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Tú tienes que ser la diferencia donde tú estás. Que todos los de tu alrededor digan, allá hay algo diferente. Amén. Ahí Gloria a quiero Dios. ir, ahí quiero estar, porque ahí va a estar la vida. Porque ahí ya no hay huesos muertos, porque ahí hay vida, porque ahí está el Espíritu Santo. Entonces dice la palabra, a ver la diferencia entre el Hijo de Dios y el que no es de Dios. Ánimo, busca de Dios, Amén. deja todo lo malo. Pecado es pecado, no hay pecado pequeño ni pecado grande, pecado es pecado. Amén. Si tú sabes que lo que vas a hacer, lo que vas a decir o cómo vas a actuar o cómo vas a hacer las cosas está malo delante de Dios, no lo hagas. Es mejor volverte enemigo del mundo y no amigo del mundo. Porque entonces te vas a volver enemigo de Dios y entonces ahí ya no hay esperanza. Y Dios nunca nos va a dejar solos. Nunca. Aquí en la tierra nunca hay amigos. Solo conocidos. Yo le decía ayer aquí a la congregación le decía,
¿Cuántas veces uno angustiado va a contarle al vecino o a alguien que conoce y empieza, no me diga, cuénteme usted, ¿y qué pasó? Y uno va, mire, con aquella esperanza de que, este me va a ayudar si le cuento todo, ahorita le voy a tocar su corazón, y empieza uno, mire, a contar todo. Y cuando uno termina dice, pero mire, lástima que hoy sí no tengo, pero otro día, solo llegó a conocer lo que nosotros llevamos, no. Hay que saber también a quién contarle las cosas a usted. Amén. Hay que saber. Porque después de burla sirve uno. Exacto. De refrán dice la palabra que sirve uno. Y miren pues, todo lo que pasa y es cristiano, poniendo ya en mal el nombre de Dios, no. Levantémonos. ¿Cómo está, hermano? Bendecido. ¿Y qué dice? Ahí estamos bien para la gloria de Dios. ¿Ah? No. ¿Qué no? ¿Ah? Eso hay que decir. Aunque todos sabemos que está en lo contrario. Entremos a nuestro hogar, a nuestro cuarto. Así como dice mi esposa, si están en la cocina lavando, ahí oren a Dios. Amén. Si están en el cuarto, ahí oren a Dios. Si están bañándose, ahí oren. Donde quiera que usted esté, órenle a Dios. Amén. Porque Él es bueno. Amén. Y porque para siempre es su misericordia. Y vencer esta carne cuesta. Aquí está mi esposa. Ella es la mejor que sabe que me ha costado. Miren ustedes, yo tenía una palabra que para mí era común. No se las voy a decir. Pero es bueno el Señor y un día le dijo a ella, ¿va? Que un día va a permitir que yo dijera esta palabra en un púlpito. Imagínense ustedes, en una iglesia invitado, fíjense. Que para mí era una palabra que era común, pues como hasta o aquí con ustedes, delante de ustedes. Pero era una palabra que para mí era común, fue una respuesta común. Y me dijo el Señor, y lo voy a avergonzar. No, dije yo, que voy a sabiendo que ya el Señor cumple lo que Él dice. Miren ustedes, me ha costado, pero ya no la digo. Y cuando voy a decir así, yo, boca cállese. Porque así es. Vencer o detener esta carne. A mí dígame. Yo y mi esposa le vamos a entender. Porque los placeres de la carne, pecar, como siempre he dicho, no es feo. No se presenta como algo feo. No se presenta como un monstruo. No se presenta como algo que nos da terror. No. Se presenta como algo que a uno le agrada o uno se siente bien. Así es el pecado. Pero podemos salir de ese valle de huesos muertos. Amén. Que el Señor les bendiga. Fue un privilegio de parte de Dios estar con ustedes. Y pido oración por mi esposa que mañana sale. Y va ella, como dijo ella, la punta de lanza que va ahorita. Y ya hemos dicho que aquí pues el Señor pues está levantando siervos, que va a haber un momento en los cuales ellos se van a dedicar a predicar en lo que nosotros nos ausentamos. Pero eso los levantó el Señor. A eso nos levantó. Y hoy les puedo decir, me arrepiento no haberme afirmado hace mucho tiempo. Pero también ahorita me gozo, me alegra cuando miro a mi esposa, a mis hijos, y Dios no me quitó la vida y me dio el privilegio de verlos. Así es de que yo sé que usted va a tener su victoria. Yo sé que usted, pero pongamos oído a la palabra de Dios. Que no nos engañen. La salvación no es tan fácil. No es fácil, pero no es imposible. Amén. Dios nos da las armas para poder llegar. Y gracias a Dios, pues, estamos luchando por nuestra salvación. Amén. Yo le digo al Señor, yo no me quiero quedar. No me quiero quedar. Y que ese sea
el deseo del corazón de cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga y otro día Dios me va a permitir hablarles un poco de su palabra. Como siempre he dicho, no somos teólogos, pero Dios nos ayuda y que lo poco que puedan escuchar que les sirva para darse ánimo, para que sepan que no están solos, que sepan que no solo ustedes pasaron eso, nosotros lo hemos pasado también, Amén. ¿verdad? Y que nunca se nos olvide cuando hemos pasado de donde Dios nos ha sacado para no cometer errores de muchos o los errores del pasado, porque Dios es bueno, ¿verdad? Así que el Señor les bendiga, ánimo, Cristo ya viene y viene por una iglesia para llevarnos con Él al cielo. Amén, que el Señor les bendiga. Ay, te quedas, amor, que voy a leer mensajes. Vamos. Bueno, hoy me va a costar un poquito. Ay, mi amor. Porque tuve que borrar, tuve que silenciar a alguien. Ustedes leyeron los mensajes y a mí, fíjense ustedes que a mí la verdad no me afectan los mensajes que mandan. En sí, lo que a mí me afecta un poquito, pero ya lo estoy reprendiendo en el nombre de Jesús, es que mis hijos se dañan. Entonces escribe mi chochi linda toda afligida y le dice a Noemí, ¿ya leíste los mensajes que le están mandando a mi papá? Y David hasta llamó por teléfono. Algo está pasando ahí, yo creo que se zafó el chunchito, el negro. ¿Cómo está la cosa? ¿Algo pasó ahí? No. Ay, ojalá no sea. Entonces, llama a mi hijo y dice, mira, o lo silencian o yo voy a contestar. ¿Verdad? Porque no es fácil para mis hijos, pues tampoco estar leyendo las cosas, ¿verdad? Pero entendamos que siempre, así como el Señor los pone a ustedes a escuchar la palabra, también el enemigo pone a su pueblo, ¿verdad? A escribir cosas que, de verdad. Entonces voy a leer los que pueda, porque la verdad que, ya llegó mi Olguita. Aquí está el mensaje de mi Olguita. Buen día, bendiciones, dice Olguita. Pero ya bloqueé y ya silencié, entonces se borraron los mensajes. Claro, con gusto, si me lo permiten nuestros pastores, dice Auri. No sé de qué estábamos hablando. Helen Colina, buenos la canción días. que quería que cantara. ¿Tú? Ella, que había un cumpleañero. Sí, es que es del hijo de alguien que está acá, que es del en vivo, pero como los hijos no están siempre ahí, ¿verdad? Entonces yo por eso no dije que se cantara, porque no sabía si estaba ahí el niño. Aquí solo se están contestando entre ustedes, por eso no he leído, permítanme. Como me duelen mis brazos. Es que cuenta mi mamá de antes, la palabra era ley. Gracias, mi Gilma preciosa, que Dios te bendiga mi corazón y te multiplique. Pero ahora ya no se cree nada, dice. Ya llegué yo tarde, pero acá estoy, dice mi Lore. Bendiciones a todas y todos, dice Lore. Bendiciones, pastores. Gracias, mi linda. Bendiciones, pastores, dice. Esta cosa está torcida, yo no sé, yo creo que ya me fregaron esto, dijo. Sí, ya no se compone. Dios le bendiga. Gracias, Cris. Dios te bendiga, mi linda. Ella lo que le daba eran vitaminas, el potasio y proteínas, jaja. Ve que madre lo quería matar, dice, mírate. ¿Qué dijiste de mi pastor? Cuando me daba los aguacate con... Ya les conté yo también. Ajá. Dios les bendiga, pastores. Gracias, mi flor y linda. Contesta mi vida. Gracias, este día. Santo, dice mi Olivia hermosa. Amén, gloria a Dios, pastor, dice Brenda. Amén, dice Olivia. Alabanzas al que vive, amén, dice Olguita.
Buenos días, que Dios le bendiga. ¿Qué versículo es? Donde prediqué. Me imagino, mi amor. Ezequiel. Ezequiel, dice mi cielo. Ezequiel, ¿qué en mi vida? No te acuerdas. Bueno.